compañeros han sido muy cracks, han venido todos así de cabeza y yo vengo aquí con un manual, pero básicamente porque quiero contaros muchas cosas en muy poco tiempo y así más o menos me oriento. Ahí vamos. Hoy os he venido a hablar de evolución, del desarrollo personal. Todos evolucionamos para llegar a un objetivo, sea profesional o personal. No siempre lo hacemos a conciencia, pero sí que al final lo conseguimos. Nuestro futuro es muy incierto, pero dentro de este futuro hay unas ciertas pautas que mantienen nuestra vida en orden. Hay algunas que son inamovibles, por ejemplo, pues que todos nacimos, luego nos hacemos adolescentes, mayores, ancianos y en algún momento, en algún punto de nuestra vida morimos, ¿no? Luego hay otras que pues tenemos familia o no la tenemos hijos o no los tenemos, tenemos relaciones o no los tenemos, cada uno escoge lo que quiere, pero es que al final estas pautas, aunque sean movibles y tal, nos dan un pequeño objetivo, ¿no? Nos hace creer que nuestra vida no es tan incierta, que a nosotros siempre nos dicen este utópico, si quieres puedes, y al final dices, bueno, al menos tienes la seguridad de que tú puedes cambiar las cosas, aunque esta seguridad sea un poco incierta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando todo esto se derrumbe? ¿Qué pasa cuando todas tus creencias, tus valores y todo tu futuro se vuelve muy incierto? La Unión Soviética, el país que ocupaba medio mapa, que era un país muy raro en los ojos de los demás, ¿qué había detrás? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo se vivía, ¿no? Y la típica pregunta, ¿y por qué los rusos somos tan raros y tan serios? Para entenderlo os voy a hablar de la URSS. Intentaré tocar varios campos para que os deis cuenta de cómo era la vida y qué es lo que nos diferenciaba de los demás, o lo que creíamos al menos. Esta era yo, con 4 años de edad y con mi magnífica fe en un futuro brillante. Porque lo que nosotros creíamos es que todo va a ser... va a haber seguridad en el mañana y que nosotros no dudamos en ningún momento que al final acabaremos teniendo todo lo que queremos. Aquí yo estaba eufórica, yo iba a vivir un gran futuro en la Unión Soviética. Empezaremos con la educación. ¿Qué pasaba con la educación? En realidad en la Unión Soviética no tener educación, hablo de la universidad por ejemplo, o cualquier tipo de estudios, se consideraba como una vergüenza. La división que había entre la gente era la gente que tenía estudios y la gente que no tenía estudios. En una cierta parte de clasismo, ¿no? Digamos, aquí se dividen por otras cosas, pues nosotros nos dividimos por los que estudiaban y los que no estudiaban. Conseguir estudios universitarios no te ayudaba en tu carrera profesional, pero sí que te ayudaba a encontrar un empleo, un buen empleo, digamos. Lo de bueno es un poquito relativo porque todo el mundo, prácticamente todo el mundo, cobrábamos lo mismo. Seamos médicos, seamos ingenieros, seamos profesores. Los únicos que cobraban un poco más eran los obreros. Y vosotros me diréis, ¿pero qué tontería es esta? No, señora, no. Ponemos un ejemplo. Estamos en una fábrica donde hay un ingeniero, que es el que tiene la carrera universitaria, este gana 100 rublos. Tenemos a uno con la educación mediana, que no es universitaria, pero es como una educación específica, perdón, que cobraba 150. Y teníamos un obrero que realmente no había estudiado y que cobraba 200. Y decís, no hay lógica. En realidad, en la Unión Soviética sí que había lógica, porque el ingeniero tenía mejor vida, tenía muchos más ayudas del gobierno, digamos, tenía mejor horario, se podía permitir vivir un poquito mejor. En cambio, el obrero pues tenía más el trabajo físico, tenía los horarios más insoportables y era como mucho más duro. Para que os deis cuenta, para nosotros el dinero no significaba nada, porque el ingeniero era peor pagado, pero era mucho mejor visto. En los años 70, por ejemplo, estaba prohibido no trabajar. Es decir, si tú no trabajabas es porque realmente no querías, porque el gobierno te ayudaba a buscar el trabajo. Y aquella época de los 70 exactamente, había gente que quedaba encarcelada si no quería trabajar. El trabajo dignificaba a la persona, decíamos. Los únicos que podían no trabajar eran los estudiantes. Ellos accedían a los exámenes de la universidad y si no los aprobaban, tenían un año para prepararse otra vez para la universidad y durante este año estaban obligados a trabajar. Tocamos las tiendas para que veáis la poca importancia del dinero. En la Unión Soviética no habían muchas marcas de productos, es decir, había un tipo de leche, un tipo de marmelada, un tipo de tomate. Sí que había diferentes tipos de calzado y de ropa, pero todos estaban fabricados en la misma fábrica. Entonces, claro, la idea es, ¿para qué necesito yo más dinero si es que al final no tengo nada más que comprar? No teníamos ambición en tener más cosas porque tampoco teníamos variedad ni la necesitábamos en realidad.
nosotros ganábamos con un sueldo más pequeño, dentro de los sueldos que eran muy parecidos, ganábamos lo suficiente para comprar todo lo que a nosotros nos daba la gana. ¿Qué pasaba con la ropa extranjera? ¿Entraba la ropa extranjera y calzado extranjero? Sí, pero entraban en unos almacenes que primero entraba en un almacén y luego se supone que iba por las tiendas, ¿no? A las tiendas no llegaba casi nunca, porque los encargados del almacén a precio más bajo se lo quedaban ellos. ¿Para qué lo van a quedar si no necesitan dinero? Si no necesitan revenderlo. Fácil, se lo quedaban a cambio de unos favores. Es decir, se lo iban dando a unas personas a cambio de los favores de alguien en particular. Seguimos. La imagen. Nuestra imagen en realidad sí estaba bien vista, destacabas mucho si tú vestías diferente y si tenías cosas distintas, pero al final no era más que eso. Si nosotros, por ejemplo, veníamos a casa de alguien que tenía muchas cosas que nosotros no tenemos, ¿vale? Las que no estaban disponibles en las tiendas. Bueno, sí, nos impresionábamos, pero por ejemplo, si esta persona no tenía libros en casa, le perdíamos el respeto, porque esta persona no leía y la educación lo era todo. Se llegó a tal punto que había gente que compraba libros solo para aparentar que los lee. Entonces, bueno, más o menos es el mismo postureo que tenemos ahora, pero un poquito a la inversa, por desgracia. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegamos a un punto que veías que los libros eran nuevos, con lo cual no los leía, entonces le perdíamos el respeto. Y entonces es cuando vinieron los listos que compraban los libros viejos. ¿Qué pasaba más? ¿Por qué nosotros no gastábamos en viajes? Dices, bueno, viajar es lo mejor que hay. En realidad, supongo que todo el mundo sabéis que como que no podíamos salir del país. A ver, la verdad, la libertad de salir del país tenía la gente que trabajaba en el ministerio y luego se pedíamos un tal viaje turista. ¿Qué era un viaje turista? Tú ibas al gobierno y le pedías una solicitud para poder ir al extranjero. Solo podías ir a los países socialistas, a ninguno más. Entonces te tenían que dar un permiso. Tenías que ir a tu trabajo y pedir una carta de recomendación. Luego te hacían una entrevista para saber lo bien que sabías de tu país. Y luego te hacían un curso, cómo tenías que comportarte pasando la frontera y qué cosas no podías decir bajo ningún respeto una vez que tú estabas fuera. Una cosa también importante es que nunca podías viajar con tu pareja, aunque tenías que estar casado. ¿Por qué? Porque así era la manera de que tú pudieras volver al país, que quisieras volver al país y te fugaras. Y decís, bueno, ¿qué importa lo que voy a decir yo por ahí una vez salga? Pues importa, porque se formaban los grupos de unos 20-30 personas a los que los llevaban fuera. De hecho, los hoteles y todo el viaje estaba pagado por el gobierno. Y en este grupo de 20 o 30 personas había un topo de KGB. ¿Qué pasaba? Nadie sabía quién era el topo, pero todo el mundo sabía que estaba vigilado. Entonces nadie podía hablar. ¿Qué pasaba si alguien se fugaba? Un escándalo internacional. Si alguien se fugaba, que yo conozco un par de casos, no puedo hablar ahora más porque si no, no llego con el tiempo, pero que realmente echaban a la gente de KGB de su trabajo, echaban al jefe de la empresa del fugado por no haber dado la carta de recomendación correcta. La familia que se quedaba en el país realmente estaba perdiendo muchas ayudas de gobierno, la vida era un desastre, claro, ¿quién quiere dejar a su mujer y a sus hijos sin nada? Nadie, entonces nadie se fugaba. La familia. Es una cosa, un momento nostálgico que a mí me parece muy entrañable, lo echo mucho de menos, ¿no? Todo el mundo en la Unión Soviética, os diré un 90% de gente se casaba por el amor. Claro, si el dinero no importaba, entonces todo el mundo se quería mucho. Esto es lo que yo echo de menos, se quería muy desinteresadamente. De hecho, nosotros teníamos las puertas en casas abiertas, nadie cerramos las puertas. Todas las puertas tenían que abrirse para adentro por si hay un incendio o algo que puedan entrar los bomberos. Pero yo me acuerdo perfectamente con nuestros vecinos de entrar tranquilamente, hablar con ellos y tal, porque al final en las casas no había nada que robar, todo el mundo teníamos lo mismo. Lo teníamos todo asegurado. Si teníamos hijos, sabíamos que este va a recibir una educación gratuita. Sabíamos también que el gobierno nos va a dar un piso gratis. Por ejemplo, teníamos 9 metros cuadrados por una persona. Imaginemos una familia de un padre, una madre y un hijo, pues tenían un piso de 27 metros cuadrados para ellos, pero regalado siempre por el gobierno. Sí que había madres solteras, sí que habían divorcios, pero cada cosa estaba cubierta por la ley con unas ayudas, que no voy a expandirme más sobre este tema, pero es para que os deis cuenta que nuestra vida nos parecía 100% segura. Pero un día se derrumbó. ¿Qué pasa cuando un país se derrumbe? Se derrumbó porque nuestra ideología realmente no estaba sostenible, no era sostenible. La sociedad en realidad era absolutamente absurda. La idea en la que todos creíamos resulta que no todos creíamos. En ella empezaron a caer las máscaras y veías que la gente no estaba tan feliz. La gente quería otras cosas. La gente salía fuera y veía lo que hay. Entonces nosotros, que pensábamos que estábamos rodeados de la gente con la misma ideología, nos dimos cuenta que prácticamente nadie teníamos la misma ideología.
Entonces, aún así, todos hasta el día de hoy tenemos una nostalgia por aquellos tiempos en los que todo parecía súper seguro, súper fácil, en que todo era desinteresadamente. Quizás en vuestros ojos nosotros éramos unos prisioneros, pero para nosotros éramos unos patriotas. Aquello se convirtió en un desmadre. Un golpe de Estado, perestroika, como lo llamaban, aparecieron cosas que nunca teníamos y lo más importante, el dinero empezó a significarlo todo. Imaginaos una sociedad que no significaba nada y de golpe resulta que lo es todo. No podíamos pensar más en la sociedad, teníamos que pensar cada uno en nosotros mismos y lo que en aquel momento de perestroika nosotros pillábamos es con lo que nos íbamos a quedar. Esta es la típica imagen que pone no hay calcetines, no hay zapatos. Esto es lo que pasó en un momento de perestroika, que en las tiendas desapareció absolutamente todo. Que un tiempo después empezaron a aparecer muchísimas cosas de fuera. Teníamos que luchar para entrar a la universidad porque necesitábamos dinero para entrar. Teníamos que luchar por buscar un empleo porque ya no nos daban un empleo. Y realmente, si no teníamos dinero, no significábamos nada, así de golpe. O nos cambiamos de mentalidad o nos moríamos de hambre. Barcelona. Supongo que todo el mundo conoce Paseo de Gracia, ¿verdad? Mi primera llegada a España fue cuando yo tenía 14 años, que vine por un intercambio escolar a Zaragoza, y me quedé definitivamente a los 19 años. Me aterricé en el aeropuerto de Barcelona con $300 americanos y diciendo que iba a creer en un futuro. Bueno, como una niña pequeña, cuando hacía esto, ¿no? En realidad, estaba acabando los estudios a distancia, que yo hice la carrera de traducción, y me dices, ¿pero por qué me estás contando todo esto, no? Todo esto viene por algo. Todo el mundo pasamos un proceso, de evolución. Todo el mundo tenemos que adaptarnos a las circunstancias y no siempre todo es tan bonito ni tampoco siempre todo es tan dramático. Yo cuando he llegado a vivir aquí compartí un piso con 8 inmigrantes y mi primer trabajo fue en una panadería marroquí. Pero la gente me confundía un poco, para mí era un shock tremendo en la sociedad. La gente me decía, el dinero atrae dinero. Tú tienes que aparentar una imagen y esta imagen te ayudará a que tengas un empleo, esta imagen te ayudará a que la gente piense que tienes dinero si tú enseñas que tienes dinero. Bueno, fue un desmadre aquello. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues que claro, yo podía comprarlo todo. De golpe resulta que lo podía comprar todo y podía hacer lo que quería. Y ahí empezó mi desmadre personal de vivir por encima de mis posibilidades, como ha pasado muchísima gente, comprar cosas que debería comprar porque no tenía dinero para ellos. Todo era para aparentar que era algo de lo que no era. Por eso cuando estamos viendo, por ejemplo, a mis compatriotas, y muchas veces los veo y que creen que por tener más son mejores personas o por aparentar más pueden conseguir más, en cierto modo me da una pena, pero luego pienso, pero es que yo he pasado exactamente por lo mismo. Lo que más me sorprende todavía es la gente de aquí que ya hace mucho tiempo tiene de todo y aún necesita aparentar. Todo cambia. Razonamos, nos cambiamos y cuando venimos a un país distinto, pues claro, pasamos por un proceso en el que te quedas con la mentalidad del otro país, pero también te estás adaptando a las cosas de este país y lo tienes que combinar un poco y no sabes lo que es correcto y lo que no es correcto. Digamos que mi objetivo de esta mini conferencia que os estoy dando es quizás crear un poquito más de tolerancia hacia la gente que viene de fuera. La gente que viene de fuera es un proceso muy difícil. Puede ser un proceso difícil de cultura, de tradiciones, de religión, de todo. Y nosotros creo que tenemos que echarlos un poquito más de mano, porque si nosotros nos vamos a otro lado del mundo, nos gustaría que alguien nos ayude. Este es mi libro que acabo de sacar hace poco, un poquito de autobombo, ¿no? Más que nada decir que ahora mismo pues, estoy escribiendo, acabo de publicar mi primer libro, he cumplido con mi sueño, pero han pasado 14 años para llegar a hacer algo que realmente a mí me ha inspirado. Y con eso os quiero decir que no tenemos que para nada en el mundo perder la paciencia. Como yo os dije antes, nosotros pues todo lo tenemos más o menos cierto. Nosotros nacemos, nosotros pasamos a ser adolescentes, nosotros pasamos a ser mayores y en algún momento de nuestra vida morimos. Hay algunas cosas que creemos que nosotros tenemos la elección. Podemos casarnos o no, podemos tener hijos o no, podemos tener trabajo o no. Tenemos unas cuantas opciones más y todas las conocemos de memoria. Y esto nos da la seguridad poco, pero sí nos da la seguridad de que algo puede funcionar. Pero es una ilusión óptica, en realidad. Y la vida es completamente incierta. Yo lo único que os deseo es que nunca tengáis las cosas seguras porque es lo único que os hará evolucionar en la vida. Ya está.